yo revisando algunos materiales para mis lecturas fuera de lo que es ministerio pastoral y teología, o sea, cosas para leer que no tengan que ver con teología y ministerio, me encontré con un libro que llamó mucho mi atención, que se llama La civilización del espectáculo, del clásico peruano Mario Vargas Llosa. Oiga qué título, La civilización del espectáculo. Y cuando vi el review del libro, él lo que trata es simplemente de presentar un retrato de cómo vive la humanidad en este tiempo. Y si él dice que si él tuviera la oportunidad de definir el ser humano en el siglo XXI, él dice que el ser humano vive hoy en la civilización del espectáculo. ¿Por qué diría esto él? ¿Por qué él llegaría a esta conclusión? La civilización del espectáculo. Definitivamente vivimos en un mundo que está plagado de la exaltación al yo, a uno mismo. La gente, hoy en día uno vive para sus deleites, de acuerdo a sus criterios, se quiere regir por sus propias leyes. Así vive la humanidad. Y él, al escribir este libro, escribió una frase que yo quise guardar porque llamó mucho mi atención. En su libro La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa dijo estas palabras: la banalización de las artes, y la literatura, el triunfo del amarillismo y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. Y ese mal es la idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra propensión natural a divertirnos y complacernos. Eso lo voy a leer otra vez porque me pareció muy profundo. El arte, por ejemplo, es muy particular. Arte es arte porque no todo el mundo puede hacerla. Sin embargo, nuestra civilización ha banalizado el arte y ya cualquier cosa es arte. Si no, entre a YouTube y vea que cualquier cosa tiene millones y millones de views y le ha generado millones y millones de dólares a mucha gente. La banalización de las artes y la literatura, el triunfo del amarillismo y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea, la idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra propensión natural a divertirnos y complacernos. Cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno ve la Biblia, uno puede pensar en muchas cosas. Uno puede pensar en las tantas historias maravillosas que presenta, los grandes hombres que la Biblia nos enseña, y cómo muchos de ellos pudieron o vivieron vidas de integridad con el Señor, vivieron vidas apasionadas por las cosas de Dios, sobresalieron por su fidelidad a Dios y su integridad. Pero al ver estos hombres así, ¿verdad?, que hacen estas grandes cosas, que sufren y luego Dios los exalta, que pasan, por ejemplo, como hizo Cristo, 40 días ayunando. Hombres que, por ejemplo, Dios le dice, avanza, pero el mar está ahí, pero avanza y avanzan y el mar se le abre. Cuando vemos también entonces jóvenes como Daniel y sus amigos, que en un ambiente tan hostil permanecieron fieles al Señor y a sus principios, uno tiene el peligro de pensar que ellos lograron eso porque les tocó vivir en ese tiempo. Uno tiene ese peligro de pensar que en parte ellos lograron eso porque ellos no viven en la civilización en el tiempo que me tocó vivir a mí. Uno podría pensar, no, es que si yo hubiera vivido allá, yo fuera así mismo. Uno pudiera pensar, si a mí me hubiese tocado vivir hace 2500 años atrás sin nada de lo que hoy existe, yo quizás hubiera podido ser tan fiel a Dios como ellos lo fueron. O sea, en parte, mucha gente ha llegado a pensar eso, que en parte ellos fueron exitosos para Dios porque vivieron en un tiempo distinto al que nosotros nos toca vivir. ¿Y por qué esas ideas? Porque bueno, ellos vivieron en un tiempo que no era posmoderno. Ellos vivieron en un tiempo en el que no todo era cuestionado como hoy se cuestiona. ¿A qué edad un niño comienza a preguntarse cosas, por ejemplo? ¿A qué edad un niño comienza a preguntarle cosas a sus padres? Yo creo que desde que aprenden a hablar, ¿verdad que sí?
Y pregunta que a cualquier padre lo agarran fuera de base. Porque así es nuestro mundo ahora. Nuestro mundo lo cuestiona todo. Nuestro mundo no acepta a nada a menos que pueda confirmarlo. Esa es la ciencia. ¿Qué hubiese sido la vida del apóstol Pablo si él hubiera vivido en un tiempo como este en el que existe la internet y tantos medios de comunicación, por ejemplo? Él de verdad se iba a dedicar a predicar tanto como lo hizo si hubiese vivido en una sociedad tan moderna como la que a mí me ha tocado vivir. Esas son las cuestiones que llevan a ideas como estas. Pero, hermanos, al estudiar el libro de Daniel nos podemos dar cuenta de que esas ideas, aunque son tan populares, no son ciertas. Eso es tan grave, hermanos, que hay algo que muchos han llamado hoy en día el gnosticismo evangélico. Como si dentro de la iglesia cristiana hubiera gente gnóstica. En el gnosticismo es popular la creencia dualista de que en el mundo siempre reinan dos formas de pensamiento paralelas o dos poderes paralelos. Por ejemplo, el dualismo es lo que establece que el bien y el mal luchan entre sí en igualdad de condiciones, cosa que es totalmente falsa. Porque Satanás no tiene ninguna igualdad en esta batalla, en este conflicto cósmico en el que vivimos, porque Dios es vencedor y venció definitivamente. Pero el dualismo piensa eso. Y entonces el dualismo es lo que presenta una separación total entre las cosas. Por ejemplo, el alma y el espíritu, o el cuerpo y el espíritu, no son lo mismo. Por ejemplo, lo espiritual y lo secular no se relacionan. Esas creencias dualistas son el gnosticismo. Y eso se ha hecho tan popular aún en el cristianismo que se habla de la existencia del gnosticismo evangélico. Porque hay gente que en el cristianismo, en la práctica, separa lo secular de lo espiritual. Y eso, hermanos, cuando lo llevamos a los términos simples, nos lleva a pensar en la gente que trabaja 6 días a la semana y esos 6 días a la semana es totalmente diferente al sábado. Eso nos lleva a pensar en la gente que, por ejemplo, solo tiene contacto con la Biblia el sábado, o que solamente escucha música que adore al Señor el sábado. Gente que quizás entiende que el fin justifica los medios para ganar el sustento de la vida, por ejemplo. Gente que tiene que defenderse a toda costa ante todo lo que enfrenta, y al defenderse de las cosas que se defiende, no actúa como actúa el día que se congrega. Eso es una creencia totalmente popular, muy aceptada, y que en la práctica es la vida de muchos de nosotros. Pero hermanos, para Dios esa separación no existe. O Dios es una cosa ahora y luego otra. No lo es, hermanos. Y de la misma manera Dios espera eso de sus hijos que creen en Él. Y aunque todo eso sea la realidad en la que mucha gente ha convertido su vida, el libro de Daniel nos enseña que no tiene que ser así con nosotros. Y eso no está sujeto a una época, hermanos. No está sujeto a un tiempo solamente. Usted puede reflejar el carácter de Cristo. Usted puede demostrar cómo a Dios le agradan las cosas, desde lo más simple hasta lo más complicado. Desde que usted se levanta con lo que usted hace, usted demuestra al Dios en el que usted cree. Al Dios para el que usted vive. Y eso es lo que nos presenta el capítulo 1 del libro de Daniel. Y en realidad eso es lo que presenta todo el libro de Daniel. Porque el capítulo 1 de Daniel es como una introducción, pero presenta, en ese solo capítulo están presentes todos los temas que presenta el libro de Daniel completo. A pesar de que hay una parte que es histórica y otra profética, aún los elementos de la parte profética a partir del capítulo 7 hasta el 12, hasta eso, las enseñanzas de esos capítulos las podemos ver en el capítulo 1. Y eso ya de inmediato nos va dando una lección, la forma como está escrito el libro de Daniel. Una introducción que, al igual que como cuando uno prepara un papel para la escuela, ¿verdad que sí? Que la introducción uno tiene que decir, o uno tiene que... A mí me dijo un profesor una vez, mira, las introducciones no son más que la forma en la que tú escribes la idea de lo que tú quieres presentar, de una manera tal que si tu profesor
lee la introducción, no tenga que leer el trabajo. Eso es la introducción, ¿verdad que sí? Que si el profesor lee la introducción, si quiere, no tenga que leer el trabajo, ya sepa lo que hay. Con Daniel pasó lo mismo. Ese primer capítulo está escrito de una manera que refleja todos los temas principales del libro de Daniel que se desarrollan en los otros capítulos, están todos ahí. La soberanía de Dios, la fidelidad de su pueblo hacia Él, cómo Dios da la sabiduría, esos temas que son fundamentales, cómo Dios controla los tiempos y vencerá hasta el tiempo del fin. Todo eso está presente en el solo capítulo 1. Y esa es una lección de inmediato para nosotros ya. Que providencialmente también nos fue ejemplificada en el rincón infantil. Los comienzos tienen mucho que ver con lo que uno hace. Como uno comienza las cosas, incide mucho en lo que terminan siendo. Y eso usted puede llevarlo a todos los niveles. El primer minuto de su día puede definir las restantes 23 horas y 59 minutos. La primera hora de su día puede definir cómo serán las siguientes 23. El primer día de su año puede definir cómo será el resto, los 365 en este caso, porque es bisiesto el año. Los siguientes 365 días pudimos haberlo definido en el día primero. Y aunque quizás sea desafiante mantenernos fieles a eso que nos proponemos, al menos si la norma está ahí, yo sé, tengo algo de que guiarme por lo menos. Los comienzos, hermanos, son importantes. Y eso es lo primero en lo que yo quiero que usted piense. Cómo usted comenzó o cómo usted pretende comenzar un proyecto, cómo usted pretende comenzar una relación, cómo usted pretende comenzar una reforma, como usted comience. Eso va a marcar, aunque usted no lo crea, lo que sigue, al nivel que sea que usted se lo proponga. Así que, hermanos, si estamos comenzando mal las cosas, es tiempo de reflexionar, ¿verdad que sí? Y tomar la enseñanza de la palabra y comenzar bien lo que queremos que termine bien. El capítulo 1 de Daniel presenta una historia que es muy conocida por nosotros. Llegando la deportación de Israel, de Judá, a Babilonia, de inmediato se hace una elección. De entre lo mejor que llegó de allá, se selecciona de lo mejor, ¿verdad? Los mejores muchachos, para que empiecen a trabajar de inmediato en el reino. Yo hablaba de eso en una serie de videos que estoy preparando, que a lo mejor alguno ya lo vio. Ellos llegaron allí y son considerados para trabajar en el reino porque demostraban, al menos en su apariencia, buenas cualidades. Así que son llevados allí para empezar un entrenamiento de rigor propio de lo que se esperaba que ellos hicieran. Y al comenzar este proceso, ellos se enfrentan con que son expuestos a la primera tentación. Aquí hay alguien que no conoce esa historia de Daniel 1, de los muchachos cuando van allá, que se les da la comida para que se la coma, pero ellos dicen que no. ¿Verdad? Que todos lo saben. Puedo seguir parafraseándole entonces. ¿Cómo? No todos. Veamos algunos versículos para que tengamos entonces la idea más clara. Daniel capítulo 1, los primeros versículos, allí dice lo siguiente la palabra. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, que eso es Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, o sea, que sean bonitos, sean buenos mozos, ¿verdad que sí? Me imagino un muchacho así como Joel, de buen parecer, bien afeitadito, ¿verdad que sí? Así como Fausto, ¿verdad? Bien fuertecito. Pero que también habían sido instruidos con toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey.
y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos 3 nombres que son lo que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero que son sus nombres hebreos originales. Entre ellos estaban entonces estos 4, y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos a él le pidió que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios en Daniel gracia y buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor, porque él asignó ya la comida y la bebida. Y luego, si él los ve a ustedes, si ve sus rostros más pálidos, entonces ustedes harán que el rey me condene a mí. Y entonces dijo Daniel a Melzar, quien era el jefe de los eunucos, que había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas esto. Y al final, el versículo 14 nos dice que consintieron. Ok, vamos a darle lo que están pidiendo. Y ustedes saben ya el resto de la historia. Al pasar 10 días fueron suficientes para que al ellos ser fieles a Dios, la diferencia se viera. Y Dios se glorificó en ellos porque lucían más fuertes, más inteligentes, mejor preparados que todos los demás. Dios premió la fidelidad de estos muchachos porque ellos se comprometieron a permanecer firmes en sus principios. Ese es el relato que presenta el capítulo 1 del libro de Daniel. Y de ese capítulo 1 yo quiero compartir, sin riesgo de extenderme demasiado, 3 ideas, 3 mensajes que Dios tiene para darnos a todos nosotros. La primera idea de estas que quiero presentar a ustedes es que la fidelidad, hermanos, la fidelidad, el deber, no tiene condiciones. Como dije, que la fidelidad no tiene condiciones. Estos muchachos llegaron a un ambiente totalmente difícil y hostil. Ellos, hermanos, se piensa que eran adolescentes, que estaban entre los 15 y 18 años los 4. De Daniel, por ejemplo, específicamente se puede asegurar que tenía 15 años cuando le pasó esto. Y ustedes saben qué es un joven de 15 años, hermanos. ¿Cómo es la mente de un joven de 15 años? Y ese muchacho lo sacaron de su casa y se lo llevaron a un lugar extraño en el que no había nadie vinculado a él. Un lugar en el que él podía perfectamente decir: ¿qué Biblia ni Biblia? Aquí nadie me está viendo, aquí nadie me obliga a hacer nada. Un lugar en el que ellos podían decir: ¿qué dieta ni dieta? Aquí yo me voy a dar vida, esto es un palacio. Aquí voy yo a comer todo lo que yo no he comido en toda mi vida. Como me dijo un amigo cubano una vez, conocí a un cubano ahí en New Jersey, que un día llegamos a la iglesia y en el basement él estaba ahí comiendo, y un amigo que andaba conmigo le pregunta: ¿y tú comes carne, brother? Pero el hombre acababa de llegar de Cuba. ¿Tú comes carne? Bueno, manito, con el hambre que yo pasé en Cuba, hasta elefante que yo encuentre me lo voy a comer. Daniel pudo haber pensado así también. Después de haber vivido sometido a un régimen. Para los niños no es fácil, hermano, seguir leyes, seguir reglas. Y él, hermano, teniendo la oportunidad de dejar, ¿verdad?, de dejarse llevar por los instintos naturales que nosotros tenemos y disfrutar lo que quisiera, lo que nunca pudo disfrutar quizás, decidió cumplir con su deber y permanecer fiel a sus principios. Porque la fidelidad, hermano, no tiene condiciones, por eso se llama fidelidad. Otro factor: el rey con el que se hizo esto, o sea, el rey que fue sitiado por Babilonia, es, como dice el versículo 1, el rey Joacim. ¿Y qué dice la Biblia sobre el rey Joacim? La Biblia ahí no habla tanto de él en Daniel, pero en el segundo libro de los Reyes se habla mucho de él. Y mire lo que dice en segundo de Reyes 24 sobre Joacim. Segundo de Reyes 24, los primeros versículos nos presentan qué pasó con Joacim.
para que nosotros podamos entender mejor que la fidelidad, hermano, no tiene condiciones. Segundo de Reyes, 24. En su tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña. ¿Y quién dice ahí? Joacín se convirtió en su siervo por 3 años. Se convirtió en siervo de Nabucodonosor, hermanos. Pero de él no se dice que él pidió una dieta diferente. Él se sometió al poder babilónico. Es decir, que él seguramente sucumbió en todas las cosas que Daniel y sus amigos decidieron no sucumbir. ¿Por qué les digo esto? Porque el principal líder del pueblo, hermanos, un rey era el líder espiritual y el líder judicial de un pueblo. Y el que era el líder de ellos se había comido esa comida que ellos dijeron que no. Y ni siquiera porque su rey las había probado, ellos cedieron ante esa tentación y se mantuvieron firmes. No comeremos de esa comida. Eso es lo que dice la palabra, que Daniel se propuso en su corazón mantenerse fiel. Hermanos, Dios quiere que nosotros las cosas que tienen que ver con Él las asumamos así, como un deber, como cosas que no se negocien, hermanos. Porque usted, sin importar que amanezca enfermo o sano, contento o incómodo, si usted va a salir de su casa, usted se pone ropa. Y usted, sin importar cómo se sienta, cuando le pica el estómago, tiene que comer. Y sin importar que su equipo haya ganado o perdido la noche anterior, al otro día, usted tiene que ir a su trabajo. ¿O qué usted va a hacer cuando se quede acostado y vaya al otro día al trabajo? Y que le pregunten, fulano, ¿qué pasó que no viniste ayer? No, que fue que los Yankees perdieron, entonces me quedé. Es así. En su vida, hermanos, hay cosas que yo estoy seguro que no se negocian. Todos tenemos cosas que son intocables. ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, yo no me di cuenta, yo no recuerdo cuándo yo tomé esa costumbre, pero tengo esa costumbre. Que yo siempre antes de acostarme tengo que ir a buscar agua y tener una botella ahí. Y beberme mi agüita antes de acostarme. Y desde que me levanto lo mismo. Eso yo no lo negocio, hermano, sin importar dónde esté. Yo he ido a predicar a lugares en los que yo llego de tarde y al otro día que comienza el ritmo normal, ¿verdad? Llego en la tarde, me quedo donde me voy a quedar, en el hotel o donde sea, y mañana hablamos. Para todo un momento, yo no necesito tantas cosas, pero agua por lo menos me pueden dejar para yo amanecer. Oh, sí, agua. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que todas las noches se levanta a beberse un vaso de leche, después de dormido, en la madrugada, 2, 3, 4, a la hora que sea, él se levanta a beberse un vaso de leche. Y yo sé que usted tiene cosas que usted no negocia tampoco. Todo el mundo tiene algo que es intocable en su vida. Pero yo quiero que tú te preguntes, ¿esas cosas que son intocables en mi vida son las de Dios? Porque los principios, la voluntad del Señor también en nuestra vida debería ser algo innegociable, como lo fue para estos muchachos. Y eso, hermano, no podemos seguir viéndolo lejos de nosotros como si eso no fuera posible. Sí hay mucha gente que vive así. Sí hay mucha gente que le es fiel a su Dios sin importar lo que pase. Nosotros tenemos un gran enemigo, hermanos, que son nuestras propias emociones. El sentimentalismo en nosotros es un gran enemigo, una gran amenaza. Porque hace que nuestra vida sea fluctuante en cosas que debería ser incólume. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Lo que hace que aunque usted no tenga el ánimo, que aunque usted no tenga el deseo, que aunque no sea lo que aparentemente es mejor, usted permanezca fiel al Señor y a su palabra. Y eso, mis hermanos, yo no quiero que se quede siendo simplemente un ideal. Yo quiero que usted entienda que eso es lo que usted necesita. Eso no es algo totalmente idealista y punto. Es algo, mi querido hermano que me escucha, que usted necesita.
Porque usted no podrá vivir de una manera mejor que no sea el cumplimiento de la voluntad de Dios en usted. A usted no le puede pasar nada mejor que se cumpla la voluntad del Señor en su vida. Nada mejor que eso. Y Dios necesita que eso que usted aprendió no sea simple conocimiento, que sean principios. Nosotros vivimos en un mundo en el que los métodos cambian, pero los principios no. Los métodos sí cambian. Uno se adecua a los tiempos. Ahora mismo quizás hay mucha gente viéndolo por las redes sociales y eso no pasaba hace 30 años. Eso es un método. Pero hace 30 años usted iba a la iglesia y usted encontraba un pastor a esta hora en el púlpito. ¿Me está entendiendo la idea? Que en su vida solo cambia los métodos, pero jamás los principios. Es lo que Dios quiere. Y es lo que nos enseña esta historia. Algo que no depende de la época. Ellos no fueron fieles, hermanos, porque vivieron allá. Ellos fueron fieles porque decidieron en su corazón no contaminarse con nada. La fidelidad, hermanos, no tiene condiciones. Lo segundo que quiero compartir con ustedes, o antes de eso, quisiera que entendiéramos mejor ese asunto de que ellos, se propusieron no contaminarse con la comida del rey. Alguien me hizo la pregunta, que parece muy simple, parece como una pregunta boba, pero no lo es. Tiene mucha implicación, tiene mucha profundidad. ¿Por qué Daniel dijo que no a esa comida? ¿Por qué Daniel dijo que no? ¿Por qué la rechazó? ¿Por qué la rechazó? Y yo tratando de extrapolar eso y ponerlo en la realidad nuestra, yo me hago preguntas como esa. ¿Por qué usted en vez de estar en otro lugar está aquí? ¿Por qué usted en lugar de quedarse en su casa está aquí? ¿Por qué usted en lugar de tomar el sábado para otras cosas lo toma para venir a la casa de Dios cada semana? ¿Por qué usted vive de acuerdo a la palabra de Dios? Porque usted no anda por ahí robando y comiendo lo que le da la gana. Si uno tiene la decisión al final, ¿qué hace que uno decida bien? Ese compromiso con Dios. La comida del rey en ese momento tiene al menos tres implicaciones que nosotros debemos entender, tres razones por lo menos, o una razón que tiene tres formas del por qué ellos rechazaron esto. La primera es la más obvia, el tipo de comida que era, la razón dietética. Definitivamente allí se estaba sirviendo todo tipo de comida y en un reino pagano, obviamente no podemos esperar que ellos se rigieran por Levítico 11 para servir en su mesa. Definitivamente había de todo lo que uno se podría encontrar. Así que lo primero era ellos permanecer fieles a sus principios, a lo que ellos sabían que debían y no hacer en cuanto a lo que comían. En segundo lugar, hay una razón política para esto. Hay una razón política por la cual ellos rechazaron esta comida. Y es que en la antigüedad se estilaba que cuando usted se sentaba en la mesa de alguien a comer, usted estaba estableciendo una alianza con esa persona. Por ejemplo, anoche dramatizábamos la historia de Mefiboset, ¿verdad que sí? Y cuando David se propuso cumplir su promesa en memoria de lo que prometió a su amigo Jonatán, ¿verdad que sí? Mandó a buscar al muchacho, mandó a buscar al último que existiera de la descendencia de Saúl y encontró a ese muchacho y entre las cosas que hizo le dijo que a partir de ahora tú vas a comer en la mesa del rey. Él estaba recibiendo una heredad en ese momento. Él estaba siendo parte de una alianza con el reino. David estaba cumpliendo su pacto. Y al cumplir su pacto le dijo, siéntate en mi mesa. Otro ejemplo de eso está en Éxodo 34. Éxodo 34:15. Mire cómo nos enseña que sentarse en la mesa de alguien a comer era algo muy significativo. Éxodo 34, versículo 15. Mire cómo dice, hablando de la idolatría. Por tanto, mire el versículo 14 para que tomemos la idea más completa. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, hablando de Canaán,
no harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan, siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificio, te inviten y ¿qué? Y comas de sus sacrificios. Sentarse a la mesa, hermanos queridos, para Daniel en ese momento, sentarse en la mesa de Nabucodonosor, era decirle, ok, vamos a hacer lo que tú quieras. Estamos aquí para servirte, Nabucodonosor. Si él se sentaba en esa mesa, iba a hacer lo mismo que hizo Joacim. Así que además de la dieta, había una razón política para eso. Y que también es una razón religiosa. Porque en estos tiempos se acostumbraba a ofrecer comida a los ídolos de muchas maneras. Y una de ellas era, por ejemplo, tomar la comida y tirarla al suelo, tirarla al piso, porque ellos creían en dioses como, por ejemplo, los dioses de la fertilidad. Ellos creían que la tierra era un dios. Entonces agarraban la comida y se la tiraban a la tierra. Y al hacer eso estaban ofreciendo esa comida a un dios que no era el de Jehová. También en esa mesa se servía comida que había sido sacrificada en holocaustos y sacrificios a deidades paganas. O sea, en los demás pueblos, hermanos, también se hacían sacrificios. Y ellos agarraban animales y se los quemaban a sus dioses. Entonces después venían y se comían esa carne. Así que ellos no fue solamente por no violar Levítico 11 que no se sentaron allí. Hubo razones tanto políticas como religiosas para ellos rechazar eso. Pero la razón principal de su rechazo a eso fue una mente convencida de ser fiel a su Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido que batallar con el sábado? Con el día de reposo. Y nos vemos en las circunstancias, ¿verdad que sí? Usted llega, aplica para el trabajo, hablan con usted, y entonces usted viene, llega ese momento tenso en el que usted siente que tiene que decirlo, pero no está seguro de decirlo, y lo dice entre los dientes, mire, yo no trabajo los sábados. O le da 20,000 vueltas para decirlo, mire, yo quisiera como, me gustaría, hay algo que yo quiero, ¿qué pasa? No, que los sábados yo no voy a la iglesia. ¿Por qué hace así? Una mente convencida de ser fieles a Dios es lo que le espera. El Apocalipsis presenta a Babilonia como una figura, como la figura del secularismo o el intento del mundo por ir en contra de Dios. Apocalipsis lo llama como Babilonia, igual que aquí. Y al final, los que saldrán de ella vencedores serán los que tengan una mente convencida de ser ¿qué? Fiel a Dios. Y hermanos, fiel sin condiciones. Lo segundo que quiero mostrarle a ustedes rapidito del mensaje del capítulo 1 de Daniel es que Dios es el Dios de la sabiduría. Primero, la fidelidad no tiene condiciones. Segundo, Dios es el Dios de la sabiduría. Hermanos, aquí se mencionan ellos 4, pero el protagonista de esta historia es Jehová. El protagonista de la Biblia es Jehová. Y las historias de estos hombres no tienen sentido. Yo dije eso un día aquí. Las historias de la Biblia, de todos esos hombres que la Biblia menciona, no tienen sentido si no nos demuestran el carácter de Dios. Y la sabiduría, hermanos, como dice su palabra, viene de Jehová. Hermanos, la sabiduría no es una capacidad adquirida. No es una capacidad que se desarrolla en el tiempo. La sabiduría es un don de Jehová. Por eso la Biblia dice que el que entienda que necesita sabiduría, la pida al cielo. Demándela de Jehová, pídala a Jehová y Dios se la dará. Estos muchachos, hermanos, pudieron haberse sentido que no estaban en condiciones de pedir nada porque ellos llegaron allí cautivos. Ellos podían pensar que no les tocaba, no tenían derecho a pedir ninguna condición. Sin embargo, la palabra dice que Dios puso gracia sobre Daniel y lo llenó de sabiduría para en el momento preciso y a la gente precisa pedir eso que él quería para mantenerse fiel. Dios, hermanos, fue el que lo llenó de sabiduría para esto. Vaya Daniel de nuevo conmigo en el capítulo 1, el versículo 9. Mire cómo ellos hablan, cómo ellos proceden.
Se manifiesta sabiduría en todo, en sus palabras, en su forma de hacer las cosas, en el tiempo en el que la hacen. Dios, hermanos, dándole sabiduría a sus hijos que decidieron ser fieles. Porque Dios ayuda a uno si uno decide serle fiel. Dios sí soporta a uno, así lo hizo con ellos. Mire, versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero ahí en los versículos anteriores nos dice que a ellos 4 los eligieron porque tenían que ser sabios, tenían que estar preparados. Ellos demostraban sabiduría en su proceder. Mire el versículo 17 también. A estos 4 muchachos Dios les dio sabiduría, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento hasta en visiones, dice allí. La sabiduría, hermanos, es un don de Dios. Y esto uno lo entiende a plenitud cuando uno piensa en uno mismo. Porque como dice la palabra, a veces uno pretende ser sabio, pero en su propia opinión. Y el gran problema que nosotros tenemos es porque Dios lleva toda una vida diciéndonos es por aquí, pero nosotros vamos para acá. Al final, si uno evalúa todo lo que ha sido su vida y todas las desgracias que uno ha tenido que vivir, al final uno concluye en que Dios quería algo diferente, en que Dios quería algo mejor, en que Dios tenía otra idea y yo he ido en contra de ella. Sin embargo, si uno pasa balanza de las cosas buenas que ha vivido, se va a dar cuenta que esas cosas buenas son producto de los pocos momentos en los que hemos ido en la misma vía de Dios. Eso es, hermanos, sabiduría. De eso es que Dios quiere llenarnos. De que nosotros, en el momento de necesidad, en el momento apremiante como ellos, podamos ser llenos de su gracia y actuar de la manera correcta con el propósito de honrar a Dios y segundo, para nuestro bien. Eso sí es sabiduría, hermanos. Y la palabra dice que la sabiduría viene de uno solo, de Jehová. Tú y yo, hermanos queridos, también necesitamos sabiduría para esta vida. Necesitamos sabiduría para ser buenos ciudadanos, para ser buenos esposos, buenas esposas, para ser buenos trabajadores, para ser buenos padres. Necesitamos encarecidamente sabiduría. Como dicen ahora en Santo Domingo, para no andar poniendo huevo la vida entera, hermanos. Porque en la vida uno tropieza tanto que eso malogra a uno. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios destinó la sabiduría para dárnosla a nosotros, para que sea un bien en nuestras vidas. Y la sabiduría viene de Él. Por eso es que nosotros tenemos que ser gigantes en el conocimiento de la palabra de Dios, como dice la sierva de Dios. Porque la Biblia es su voluntad y si Él es el que da la sabiduría, aquí es que está la sabiduría para mí. La fidelidad, hermano, no tiene condiciones. Dios es el que da la sabiduría. Y lo otro que quiero enfatizarles del mensaje del capítulo 1 de Daniel es que Dios, hermanos, además de que es grande, de que es poderoso, de que todo lo sabe, de que todo lo ve, Dios, hermanos, es soberano. Y eso es tan maravilloso. Porque Él es soberano, es decir, que está por encima de todo, es supremo a todo, sigue siendo Dios a pesar de todo. Y hermano, eso es importante porque Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor. Y a pesar de que tú lleves una vida entera rechazándolo, Él sigue siendo Dios, es decir, que Él sigue amándote. A pesar de que tú has puesto 1.000.000 de cosas en el lugar que le corresponde a Él, hermano, sigue siendo Dios. Tu vida sigue estando en sus manos, aunque tú hayas querido zafártele. Él está en control de todo, hermano, y Él sigue siendo Dios en tu dificultad, en lo que te hace sufrir, en tu momento de crisis. Él sigue siendo Dios y sigue estando en control de esa circunstancia. No hay nada que tú pases que pase solo. Él, hermano, está contigo. Y cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver eso. ¿Verdad que sí? Que como esos muchachos por ser fieles a Dios lo metieron en un horno.
Y Dios mismo fue allí a defenderlos. Dios está con nosotros en el peor de los fuegos. Él está ahí, hermanos. Aunque Él no tenga la culpa de lo que nosotros estamos pasando, Él la asume y está ahí con nosotros en ese fuego. Esos muchachos, desde que llegan, se encuentran con una dificultad. Y hermanos, de la manera tan arbitraria que esta gente gobernaba, yo no dudo que ellos hayan tenido el miedo de que si pedían eso lo mataran. Nabucodonosor podía hacerlo, hermanos. Fue un déspota. ¿Qué es lo que están pidiendo esos muchachos? Que le den la comida. ¿Por qué? Ellos lo que quieren es adorar a su Dios y no el mío. Mátenlo. Podía hacerlo, hermanos. Era difícil lo que ellos estaban pasando. Uno quizá lo ve fácil porque ellos triunfaron, pero hermanos, no era fácil eso que ellos pasaron. Pero aunque ellos estaban pasando una dificultad, hermanos, Dios tenía control de su situación. Y por ellos ser fieles a Él, Dios se glorificó al final. El versículo, hermanos, presenta la palabra dar o entregar, siendo Dios el actor de ella, al menos 3 veces. Mire qué es lo que quiero decirle. El versículo 2 del capítulo 1. Dice allí, el Señor entregó en sus manos a Joacim y a Judá. ¿Quién hizo las cosas allí? Dios. Versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia. Dios haciendo las cosas. Versículo 17, una vez más. A estos 4 muchachos, ¿quién? Dios les dio conocimiento. Dios entregó, Dios dio, Dios puso. Dios es el que está haciendo las cosas porque Él es el que tiene control de todo, hermanos. Y sin importar cuánto tú hayas huido de Él, sin importar las cosas en las que has sido desobediente a su palabra, sin importar las cosas en las que has olvidado los principios, las enseñanzas que Él te ha dejado, sin importar las veces que has abandonado tu fe, Él sigue controlando tu vida. Él sigue siendo Dios para ti. Y el amor que Él es, Él sigue dándotelo a ti. A pesar de todo. A pesar de todo. Hermanos queridos, nosotros tenemos un Dios maravilloso. Un Dios, hermanos, que debemos estar siempre agradecidos de que no es como nosotros. De que no piensa como nosotros, no actúa como nosotros. Un Dios que es grande en misericordia. Y un Dios que a pesar de que no es el causante de lo que hoy es tu vida, está deseoso de transformarla. Está deseoso de sostenerte cuando más lo necesitas. Es el que mejor te abraza cuando sientes soledad. Es el que a pesar de todo te ha sostenido hasta el día de hoy. No hay un día en el que el sol no haya salido para ti sin importar lo que tú seas y lo que hayas hecho. Dios es, ha sido y será bueno contigo. Siempre. Y no hay nada que puedas hacer que pueda cambiar eso. Nada. Y sobre todo, Él es soberano. Y Él es tan grande que el mundo entero le cabe en las manos. Hemos visto pasar un año y estamos comenzando uno que quizás ese año que pasó fue duro, ocurrieron muchas cosas negativas, muchas cosas tristes. Y yo no sé si tú pudiste percatarte, pero Dios estuvo contigo. Y aunque yo no sepa qué fue lo que tú pasaste, puedo asegurarlo porque te veo aquí hoy. Porque tú estás aquí. Porque lo que sea que hayas pasado, Dios te ayudó a sobrevivirlo. Porque tú sigues adelante. Tu vida, hermanos, está en sus manos. Y aunque tú estés pasando por el fuego, Él está contigo ahí. Aunque tú estés pasando por grandes angustias o amarguras, eso no hará que Él cambie. Al contrario, eso lo acercará más a ti. Ese es el Dios que presenta el libro de Daniel. Ese es el Dios que presenta el capítulo 1 de Daniel. Y es mi deseo que tú tengas claro que tu fidelidad a ese Dios no depende de ninguna circunstancia. No depende de dónde vives, del trabajo que tienes, de lo que te está pasando con tu pareja, con tus hijos. Nada de eso debe influir negativamente en tu fidelidad a Dios.
Él es la fuente de la sabiduría que tú necesitas. Y Él, hermanos, sin importar nada de lo que tú hagas ni lo que estés pasando, Él sigue siendo Dios y también quiere serlo para ti. ¿Hay alguien aquí que quiere que Dios tenga esa soberanía sobre su vida otra vez? Que Dios sea su Rey y su Señor. Que todo lo que usted es vuelva a estar en sus manos, esté en sus manos, porque usted ahora se lo entrega decidido. Por eso quiero orar en este momento. Por gente que quiera reconocer que, aunque a otras cosas le ha dado el lugar que solo le pertenece a Dios, gente que se vuelve atrás, que se arrepiente y reconoce que necesita que Dios sea su Señor. ¿Puedo orar por alguien así esta mañana? Gloria a Dios. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, el que nunca ha perdido una batalla. Y yo sé que tú también luchas con algo, pero hoy tú puedes aferrarte al Dios que nunca ha sido vencido. Porque si tú te aferras a Él, tú tampoco lo serás. Nada de lo que está pasando podrá vencerte tampoco. Ese es nuestro Dios. Y ese es el que tú necesitas también que sea tu Dios. Otra vez. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias porque tu palabra sigue siendo esperanzadora para nosotros. Porque tu palabra nos presenta que tú nos amas inmensamente y que nada de lo que hagamos podrá cambiar eso. Gracias, Señor, porque con tu ayuda sí podemos serte fieles. Porque tú prometiste que si pedimos a ti sabiduría, tú nos la darás. Y gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú sigues siendo Dios. Nosotros queremos, Padre, entregarte nuestras vidas para que tú seas nuestro Rey y nuestro Señor. Para que tú seas el que dirija, Padre, desde el más mínimo pensamiento hasta todos nuestros actos. Que sin importar las circunstancias, Padre, podamos permanecer de tu lado fieles a tu palabra y a tus principios. Y que así pueda crecer en nosotros tu carácter. Hasta que se parezca tanto a ti, Señor, que ya no haya otra opción y tú vengas a buscarnos. Que como dice tu palabra en Juan capítulo 14, tú puedas venir y tomarnos a ti mismo. Tú dijiste, os tomaré a mí mismo, Señor, que cuando tú vengas, encuentres tu carácter reflejado en nosotros. Que como estos muchachos, Señor, podamos convencidos, mantenernos fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Porque si te somos fieles, Padre, tendremos buenas familias, buenas relaciones, tendremos una iglesia que te glorifique. Ayuda a tu pueblo, Padre, a serte fiel. Te lo rogamos, mi Dios, reconociendo que sin ti no somos nada, pero que si tu presencia está con nosotros, somos más que vencedores. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.